Pues bien, como les comenté, el día de hoy vamos a hablar sobre la película A través del espejo. Es una película de 1946 dirigida por Robert Siodmak, una película producida por International Pictures, con guión de Nunnally Johnson, basada en una historia de Vladimir Posner, y en la fotografía tenemos a Milton Krasner. Ambos, no sé si recordarán, ya habían trabajado con Fritz Lang en una película que también ya tuvimos la oportunidad de comentar en este espacio, que es La mujer del cuadro. Dado que también Robert Siodmak es un director alemán, entonces digamos que trabajó también con las mismas personas con las que trabajó el famoso Fritz Lang. En la música está Dimitri Tiomkin y Frank Skinner, y bueno, es una película de 85 minutos de duración. En cuanto al reparto, tenemos a Olivia de Havilland en una gran interpretación. Tiene aquí un doble papel, puesto que interpreta a las gemelas Terry y Ruth Collins. También tenemos al actor Lew Ayres en el papel del Dr. Scott Elliot, y a Thomas Mitchell como el teniente Stevenson. Esta película, nominada al Oscar por Mejor Historia en 1946, bueno, trata sobre el caso de un médico que aparece una noche asesinado, y bueno, la principal sospechosa es una mujer que fue vista abandonando el escenario del crimen. Sin embargo, cuando la policía empieza a investigar, hará un sorprendente descubrimiento. Y bueno, ahorita vamos a ir platicando toda la trama de esta interesante película. Como les comentaba, Robert Siodmak es un director alemán. Él nació en 1900 y falleció en 1973. Él viajó a finales de la década de 1930 hacia Estados Unidos, y tras un paso por la Paramount, firmó un contrato con la Universal Pictures en 1943, destacando especialmente por sus obras del género noir, como esta película A través del espejo, La dama desconocida, y también su famosa película Forajidos. La película comienza con la escena de un crimen, cuando el reloj marca las 10:50 de la noche. Y mediante un desplazamiento de la cámara que hace un recorrido por el departamento del occiso, es posible ver una lámpara caída, otros objetos también tirados en el suelo, un espejo roto, todo esto en medio de la oscuridad. Finalmente nos damos cuenta que se trata de un hombre. Pronto sabemos que se trata del prestigioso doctor Frank Peralta. A partir de este punto, la película se estructura en tres partes claramente diferenciadas. La primera parte del filme consiste en la indagación policíaca a cargo del teniente Stevenson. A la mañana siguiente del asesinato va citando a los testigos a declarar. Los primeros son la señora de la limpieza y el conserje del edificio, quienes no brindan, digamos, demasiada información. El segundo en declarar es el vecino del mismo piso del doctor Peralta, quien dice que lo vio entrar al edificio con una señorita a las 10 de la noche. La tercera en declarar es una vecina de otro piso, quien dice que escuchó ruidos extraños aproximadamente a las 10:35 de la noche. Y la cuarta en declarar es la señorita, la secretaria del doctor Peralta, quien dice que el doctor tenía una cita esa noche con la señorita Teresa Collins, en adelante la llamaremos Terry, con quien, digamos, no tenía una buena relación, y le dice que Collins trabaja en el mostrador del edificio de consultorios médicos. El teniente entonces se dirige a dicho lugar con parte de los testigos para ver si es posible que la puedan identificar. Ante la confirmación de que sí, efectivamente se trata de ella, el teniente se acerca a interrogarla sobre sus actividades de la noche anterior,
y finalmente le dice que el doctor Peralta ha sido asesinado. Ella se muestra bastante impresionada y se desmaya. Posteriormente, el teniente la visita en su departamento para indagar más sobre aquella noche, y es entonces que se da cuenta que tiene una hermana gemela llamada Ruth. Ambas se muestran reacias a confesar qué es lo que hicieron en esa noche del asesinato, y aquí hay un juego muy interesante que hacen con la mente del teniente. Aquí tenemos la primera escena de muchas en la que vemos a la misma actriz aparece con dos personajes en la misma escena. Esto se debe pues a los efectos visuales de esta película, que están bastante bien logrados, y además nos podemos ir dando cuenta que cada una de las hermanas tiene una personalidad diferente. Mientras que Terry se comporta de una manera más fría, más desafiante con el teniente, Ruth se muestra mucho más emocional. Una vez en su oficina, el teniente pide al juez Hill una orden de detención para ambas hermanas y cita a los testigos para que puedan identificar a la asesina. Sin embargo, les es imposible hacerlo al ver que son prácticamente iguales. Ante esto, el juez cita al doctor en psiquiatría Elliot Scott, especialista en casos de gemelos, quien ya conocía a Terry, porque trabaja en el mismo edificio de consultorios, y declara que tuvo una conversación esa mañana del asesinato con el doctor Peralta sobre un problema de desdoblamiento de personalidad, y le comentó que iba a hablar esa noche con la señorita Collins. El juez también citó a Rusty, el ex empleado del edificio de consultorios, quien solamente dijo que una de las hermanas discutió esa mañana con el doctor Peralta. De esta manera, la indagación por parte de la policía termina fracasando ante la imposibilidad de determinar cuál de las gemelas es la verdadera culpable. Sin embargo, el teniente Stevenson pues sigue con la duda, no quiere abandonar el caso y le pide al doctor Elliot Scott de manera bastante personal que le ayude a aclarar el caso mediante entrevistas psicológicas con ambas. Así entramos a la segunda parte de este filme, que consiste en la investigación psicoanalítica a cargo del doctor Scott, quien visita a las hermanas para decirles que le interesa experimentar con ellas, pues con el pretexto de ampliar el conocimiento sobre el caso de gemelos, y que a cambio les va a dar una remuneración económica. Terry acepta de inmediato, sin embargo Ruth se resiste un poco, pero finalmente termina aceptando. En adelante, el doctor Scott las va a ir citando en su consultorio una por una para realizarles diferentes pruebas. La primera es el test de estímulo-respuesta a partir de dibujos con manchas de tinta. A partir de este momento vemos que el doctor Scott se empieza a mostrar más interesado en Ruth. Ella le cuenta cosas de su infancia todo esto ante el evidente enojo de Terry, quien le dice a su hermana que no confíe demasiado en el médico, ya que no saben si está jugando limpio con ellas. El doctor Scott le dice al teniente hasta este punto que el resultado de esta primera prueba, es que una de ellas es inteligente, pero está loca, sin decirle cuál de las dos hermanas. La segunda prueba que realiza el doctor Scott es el test de asociación libre, en la que él dice una palabra y ellas deben decir otras que le venga a la mente al momento de escucharla. La primera en ser analizada es Ruth, quien le cuenta que sobre su infancia, que son huérfanas desde los 10 años y que Terry siempre ha actuado como si fuera su madre, a pesar de que es menor que ella. Y en la prueba, al escuchar la palabra espejo, inmediatamente contesta la palabra muerte. Al llegar a casa, le cuenta esto a Terry, ella se molesta, discuten. Aquí descubrimos por primera vez que Ruth lleva tiempo tomando somníferos, porque hay algo en el pasado que no logra superar.
Hay aquí una escena con una excelente composición, donde vemos a Terry en la oscuridad, apenas podemos distinguir sus ojos y algo que trae en las manos, mientras lanza una advertencia a Ruth, de que crea en ella, si no, no sabe de qué va a ser capaz. A Ruth la podemos ver perfectamente, ya que está en un lado de la habitación que está iluminada. Terry va a la misma prueba y repite lo mismo que su hermana: espejo, muerte. Y le propone al doctor Scott que se vean fuera de la consulta. Pero él se niega, le dice que por el momento no, lo mejor es que no se vean de esa manera. Sin embargo, él sí se ve con Ruth, a quien acompaña a su casa, y le dice que quiere conocerla más personalmente. Se besan, todo esto ante la mirada de Terry, desde la ventana del departamento. Cuando se preparan para dormir, Terry cuestiona sobre el doctor a Ruth, pero bueno, ella no le platica nada. A partir de aquí, Terry hace todo lo posible por alterar los nervios de Ruth, haciéndole creer que está mal, porque muchas veces despierta aterrorizada y llorando, pero ella no lo recuerda, y la vuelve a incitar a que tome sus medicamentos, los somníferos, que ya había dejado ella. Aquí hay una interesante escena en la que conversan en la recámara, donde vemos a Ruth hablando de frente a nosotros, mientras vemos la imagen de Terry a través del espejo. A lo largo de la película hay varias escenas donde vemos el reflejo de una de ellas a través del espejo. La tercera prueba es el polígrafo. La primera es Terry, y el doctor Scott le hace preguntas sobre un chico que cuando ellas eran jóvenes quería a Ruth, y bueno, Terry insiste que a la que quería era a ella y no a su hermana. Por la noche, nuevamente Terry hace que Ruth despierte alterada y le dice que es producto de sus nervios. El doctor Scott le dice al teniente que lo único seguro hasta ese momento, después de estas 3 pruebas, es que Ruth no es culpable y que Terry es una mujer paranoica. La tercera parte del filme es el, digamos, triángulo amoroso, entre comillas, que se forma entre Terry, Ruth y el doctor Scott, ya que claramente muestra bastante interés por Ruth de una manera, digamos, personal, mientras que Terry está interesada en el doctor. El doctor una noche llama a casa de las hermanas para citarse con Ruth por la noche a las 11 de la noche. Pero poco después se entera que fue Terry con la que habló, puesto que Ruth llega de manera inmediata al consultorio del doctor. Esa noche salen a bailar y ella le pregunta pues cuál es la causa de las alucinaciones. Ella ya en este punto está bastante alterada por todo lo que le pasa en las noches mientras duerme. Él le dice que puede ser por nervios o por una mente enferma. Ella se siente indispuesta y se van del lugar. Cuando Ruth llega a casa, Terry ya va de salida. Recordemos que ella habló con el doctor Scott y se citaron a las 11, entonces se dirige a su consultorio. Antes le dice que tome sus pastillas para que pueda dormir tranquila. Cuando llega a ver al doctor Scott en el papel de Ruth, aparenta no saber que se trata realmente de Terry. Le dice que la quiere a ella como Ruth y no a Terry. Y además que Terry no está bien, que necesita ayuda por una fuerte rivalidad que hay entre ellas, por algo de su infancia que tal vez no recuerdan, pero que les afecta gravemente en el presente. Aquí ella le platica pues que una familia, recordemos ellas eran huérfanas desde los 10 años, una familia quiso adoptar solamente a Ruth y no a Terry, y los chicos a lo largo de su juventud, adolescencia, siempre han preferido a Ruth antes que a Terry. Cuando el doctor le dice que sabe que ella es Terry y que sabe que mató al doctor Peralta porque el doctor quería a Ruth y no a ella,